Hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva temporada de este Propulsion Academy que retomamos después de la pausa veraniega. Y bueno, pues si sois nuevos por aquí, que a lo mejor alguien hay, pues esta es una ventanita que abrimos en Encamina para mantenernos y manteneros al día de las tecnologías más innovadoras que pueden ayudaros a impulsar vuestra productividad y vuestro negocio. Y bueno, pues este objetivo de inspirar y de ayudar a otros forma parte de nuestra misión y de nuestro propósito, y además esto siempre intentamos lograrlo con una actitud fresca, optimista y comprometida con vosotros, a la que llamamos, como estáis viendo aquí, pensar en colores. Y bueno, pues pensando en qué tema podíamos traer a este Propulsion para seguir conectados con las últimas tendencias y que sea de verdad un tema que se está demandando ahí fuera, pues finalmente decidimos que este webinar tratase sobre dos tecnologías innovadoras y en estos momentos son las que están transformando realmente la forma en que las organizaciones están gestionando y están procesando sus documentos y su contenido. Y estamos hablando de Microsoft Syntex y de Gadai. Ambas son soluciones que están impulsadas por la inteligencia artificial y que nos ayudan a que realmente utilicemos el entorno de SharePoint para lo que es, no lo saturemos y podamos optimizar su uso. Este es el problema que nos encontramos en muchos clientes y por eso queríamos traer este tema aquí hoy y hablar de estas dos soluciones, y para ello tenemos la suerte de contar con nosotros con David Vidal y con Mariela Bruno. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy buenas. Hola, Laura. Y bueno, son ellos los que van a compartir con nosotros toda su experiencia y todos sus conocimientos. Así que yo voy a empezar a lanzaros ya preguntas, chicos. Dale. Vale. A ver, me gustaría empezar preguntándoos sobre el estado del arte de esta problemática de la gestión de documentos en las organizaciones. Dadnos algunos datos sobre esta problemática que, como os he dicho, nosotros vemos a menudo, y contadnos también pues, cuándo las compañías deberían empezar a activar un poco internamente esa alarma que diga, oye, hay que ponerse manos a la obra porque tenemos que solucionar este problema. Vale. Te cuento yo, si quieres, pasamos a la siguiente slide y te cuento, aquí ves unos números que son bastante imponentes, Laura. 1.6 billones de documentos que se agregan cada día a Microsoft 365, ¿no? Nosotros cada vez utilizamos más la plataforma. Hemos digitalizado y seguimos digitalizando más nuestros procesos, pero eso implica que cada vez hay más documentos dentro de M365. 130 billones de terabytes de contenido no estructurado se espera para el 2025, o sea, pasado mañana, y 46 billones de dólares anuales de gasto en almacenamiento y gestión de contenido. Esto son números muy grandes que, digamos, afectan directamente al resultado de las organizaciones, ¿no? A su rentabilidad, atacan directamente a la rentabilidad. ¿Y por qué están estos números, Laura? Básicamente porque la idea es dar visibilidad a la magnitud de este problema, que es un problema grande y es un problema común que afecta a todas las organizaciones, o a la mayoría, o a muchas, por lo menos. La realidad es que desde el lado de negocio de Encamina, a mí me va a tocar contaros un poquito aquellos puntos de dolor con los que las organizaciones acuden a nosotros, ¿no? Que son la mayoría comunes, ¿no? Algunas organizaciones pues tienen acentuados más unos que otros, pero en la mayoría hay varios, al menos varios de estos que se repiten, ¿no? Como un patrón, ¿no? Un poco lo vamos a comentar porque si estás del otro lado escuchando y te sientes identificado o empatizas con alguno de estos síntomas, para decirlo de alguna manera, pues que sepas que hay muchas organizaciones que están en el mismo lugar y que, pues, desde Encamina al menos nos hemos planteado unos retos para afrontarlos, ¿no?
El aumento del coste de almacenamiento es algo muy sencillo de entender. Básicamente tiene que ver con el coste que representan los gestores documentales que se están utilizando actualmente en las organizaciones, en muchas de ellas, o sobre todo también el sobrecoste que representan las licencias cuando utilizamos más almacenamiento de aquel almacenamiento que tienen las licencias por defecto, ¿no? Entonces, ese extra file genera un sobrecoste también muy alto. Luego encontramos problemas de rendimiento, y esto afecta directamente a la usabilidad, a la experiencia de usuario por lo general de los equipos dentro de las organizaciones, que ven ralentizados los procesos, quieren lanzar una búsqueda y se quedan esperando, buscando. Luego también nos encontramos con el problema de silos de información. Al final, cada solución o cada aplicación dentro de la organización pues tiene a veces su propio repositorio documental, y tenemos toda la documentación un poco desparramada un poco por toda la organización, muchas veces duplicada para poder acceder a ella. La información comercial la tenemos en SRM, la colaborativa dentro de SharePoint, la información que tenemos en RP, bueno, y cada uno de forma aislada representa un propio repositorio, ¿no? También nos encontramos con una gestión ineficiente, o en muchos casos directamente inexistente, del ciclo de vida del documento, ¿no? Que se trata el documento pues como un único estadio, cuando, digamos, sin poder contemplar que el documento pues a veces está en estado colaborativo, ¿no? Como un contrato que estamos trabajando en SharePoint, diferentes personas de la organización. A veces lo tenemos que tener en modo de consulta, ¿no? O queremos que esté en modo consulta. Por ejemplo, no sé, un catálogo, ¿no? Un manual de instrucciones de algún producto, ¿no? Y en muchos otros casos, pues simplemente necesitamos, por temas de cumplimiento normativo, archivarlo y que esté ahí. Se me ocurre una póliza que ya ha vencido, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Acumulación descontrolada de documentos. Pues la información se acumula y nadie pone orden ni hace limpieza. Y luego que llegamos a un punto donde ya no sabemos qué hacer con esa información, ¿no? Fundamentalmente, qué hay que eliminar, qué no. Esa información, digamos, llegamos a una situación donde la documentación no está gobernada, ¿no? Y esto, por lo general, también representa un denominador común, ¿no? El decir, vale, si quiero solucionar esta situación, mínimamente tengo que definir qué de lo que tengo me sirve y qué no, ¿no? Dicho esto, tenemos algunos retos que nos hemos planteado desde Encamina. Por un lado, que el archivado, de forma como convencional, como se utiliza, pues es muy drástico el acceso que tiene, que representa a la información. Es decir, si yo estoy en estado colaborativo lo tengo, pero al momento que lo paso archivado lo pierdo directamente, ¿no? Y eso pues nos hace inaccesible mucha información que tal vez necesitamos en algún momento de disponer, ¿no? Por otro lado, esto que comentábamos de poder colaborar, ayudar a las organizaciones a gestionar el ciclo de vida del documento, saber qué hay que desechar y qué no, clasificar la información, sobre todo hacer uso de la inteligencia artificial para establecer reglas de negocio que nos permitan automatizar ese ciclo de vida, ¿no? Pues si no se consulta en X tiempo, pues se archiva. Y luego, como tercer punto, ¿no? Un repositorio corporativo único, de forma que se integre con las demás aplicaciones y soluciones que tenemos en nuestra organización para que pueda nutrir a las demás
aplicaciones, pero que la información se encuentre sobre todo centralizada. Pues estos retos han dado origen a la solución GADA que tenemos en Encamina, de la que no te voy a contar mucho yo, Laura, pero porque está David. Bueno, pues efectivamente ahora vamos a entrar ya a profundizar un poquito más en esto que nos has comentado tú, que nos ha ubicado perfectamente en cuál es la situación que tenemos. Imaginemos, después de lo que nos has contado, que efectivamente nos está escuchando, nos está viendo alguna organización que ya en ese punto que tú hablabas de ser consciente de que hay un problema con el SharePoint, ellos ya están ahí. Y además también saben pues, que existen dos tecnologías que son complementarias, ¿no? Que una es GADA y otra es Syntex, que también hemos mencionado, y que están diseñadas precisamente para optimizar todo esto. Vale, pues ahora David, cuéntanos tú, por favor, como te invitaba Mariela, a explicarnos cómo sería este proceso de implementar Syntex o GADAI, qué aporta una, qué aporta la otra y cómo podríamos seguir avanzando. Vale, perfecto. Gracias, Laura, Mariela. Bueno, comentaba Mariela antes las diferentes problemáticas que se plantean en cualquiera de las empresas que consumen documentos. Cada día hay más procesos desatendidos que generan documentación o información poco estructurada que no deja de ser un valor que debe de poder ser explotado por la empresa que lo genera, ¿no? Nosotros desde Encamina, cuando diseñamos GADA, planteamos principalmente dos grandes estadios del documento, ¿no? El contexto colaborativo, como bien comentaba Mariela al principio, puede ser un contrato, un documento sobre el que varias personas iteran y modifican, que es el estado de colaboración en el que, por ejemplo, SharePoint es el ecosistema perfecto para tener ese tipo de documentación. Pero una vez que todos esos ficheros, que todos esos adjuntos dejan de tener ese contexto colaborativo en SharePoint, puede o no que generen más problemas de lo que resuelvan. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, SharePoint va vinculado a unas licencias que a su vez van asociadas a un coste de a un almacenamiento máximo. Y cuando superamos esos umbrales, empezamos a tener problemas. Comentaba muy bien María al principio otra vez, temas de performance o temas de coste. De ahí nace GADA. GADA nace principalmente con el objetivo de controlar el ciclo de vida de los documentos, llevarlos desde SharePoint, una vez que han pasado a su entorno colaborativo, su estado colaborativo, a un estado de archivado, gestionar su ciclo de vida. Y una vez que aparece la inteligencia artificial dentro del catálogo de servicios que nos ofrece Azure, pues empezar a enriquecer toda esa información y convertir todos esos datos no estructurados en información fuertemente estructurada. Esto era en el escenario clásico en el que solamente teníamos SharePoint. Unos meses atrás, Microsoft ha presentado Syntex. Syntex lo que viene es, bueno, ya teníamos ahí Builder previamente, pero Syntex lo que viene es a ofrecernos dentro del ecosistema de SharePoint toda la capacidad de inteligencia artificial para analizar, para resumir o para realizar analíticas y generar documentación fuertemente estructurada, información fuertemente estructurada a partir de la documentación que tenemos. Entonces, ¿en qué contexto Syntex nos aporta valor? Cuando nosotros trabajamos dentro de un SharePoint en el que no tenemos los límites superados, no tenemos ningún problema por integrar Syntex y que sea ese nuestro motor de búsquedas. Syntex trabaja en 3 puntos principales contra SharePoint. Por un lado, la parte de analíticas, en la que explota toda la parte de inteligencia generativa y lo que nos va a permitir es taguear, trabajar con la información trabajar con los datos y con los JSON que generamos como resultado, hacer resúmenes, analizar y sacar datos relevantes y realizar búsquedas un poquito más complejas que lo que nos ofrece nuestro Microsoft Search tradicional. Bien. Si pasas, por favor, Laura. El escenario que teníamos aquí es un escenario en el que tenemos que elegir si lo que vamos a utilizar es la inteligencia artificial dentro de nuestro ecosistema de archivado de documentos o si no lo vamos a utilizar. En el caso de que no lo usemos, siempre tenemos el SharePoint clásico y siempre vamos a tener cualquier tipo de FileSet en la nube, bien sea Blob Storage, bien sea el FileSet. En el momento en que nosotros introducimos la inteligencia artificial como un requisito para explotar nuestra información, las dos opciones que se nos presentan son Syntex y GADA. Como hemos dicho, Syntex funciona muy bien en un ecosistema en el que no tenemos los umbrales superados. Es decir, tenemos una documentación suficientemente ajustada como para que nuestras licencias den soporte a todo el almacenamiento y entonces podemos empezar a explotarla
utilizando solamente el modelo de Microsoft Syntex. Como hemos dicho, tiene tres grandes piezas. Tiene la parte analítica, tiene la parte de conectividad y también tiene la parte de administración. Al final, lo que queremos es establecer un punto centralizado en el que manejar toda la información que se genera a partir de nuestro dato no estructurado. Y esto va a ser igual si utilizamos Syntex que si utilizamos GADA, que en escenarios en los que vayamos a utilizar una hibridación de las dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la parte de analíticas, vamos a trabajar con todo el potencial de la inteligencia generativa y el catálogo de servicios inteligentes de Azure para poder realizar toda esa explotación, en tener un modelo que nos va a permitir reconocer y taguear documentos y explotarlos. No solamente explotarlos para poder realizar resúmenes, sino lo que hemos dicho, taguearlos, aplicar protocolos de seguridad o incluso identificarlos. Si pasas, por favor, Laura, a la siguiente slide. Gracias. No solamente vamos a trabajar desde el punto de vista de la analítica y de mejorarlo, ¿no? Sino que también vamos a trabajar desde la parte de la conexión. Syntex nos va a poder integrar de una forma muy sencilla esa búsqueda avanzada, mejorando la integración de nuestro Microsoft Search, trabajar con modelos de firma digital para poder hacer firmas digitales sobre documentos o integrarnos con flujos de trabajo empresariales, ¿vale? Pero tenemos una tercera vertiente, ¿no? Donde Syntex nos puede aportar valor y es en la parte sobre todo de la administración. Aquí es donde empieza a aportarnos un valor que hasta ahora solo nos aportaba GADA y es el ciclo de vida. Buscar un plan de almacenamiento que se ajuste más en precio y en coste, principalmente, a el uso que hacemos de los diferentes documentos. Es decir, nosotros, independientemente del sistema que utilicemos para resolver este problema, lo que vamos a querer es que estos documentos cuesten en función del uso que hagamos de los mismos. Queremos que pagar porque estén más disponibles los documentos, que son más accesibles porque afectan más a nuestro día a día, pero evidentemente no nos interesa mantener esa rápida accesibilidad para documentos que a lo mejor manejamos una vez al año. ¿Vale? Syntex también nos permite gestionar toda la parte de política de seguridad, ¿vale? Y trabajar también con la parte de la administración del contenido para ver qué pueden ver unos usuarios y qué pueden ver otros, aunque luego veremos un poquito más. ¿Pero qué sucede? Que este escenario no es el ideal. Siempre nos gustaría tener nuestro SharePoint y que nuestro SharePoint pudiera sostener toda la documentación que almacenamos. Pero como bien ha dicho Mariela al principio, el volumen cada vez es mayor. Y SharePoint es un contexto maravilloso para documentos que estén en estado de colaboración. Pero una vez que nosotros hemos superado ese umbral y empezamos a utilizarlo como un silo de información, es bastante costoso, eso es una realidad. Ahí es cuando aparece GADA. GADA lo que viene a ofrecernos es la posibilidad de llevar todos esos documentos, como hemos dicho, que ya no están en formato colaborativo, ya no están en un estado de compartir, en un trabajo de equipo, llevarlos a Azure y mantener un vínculo desde SharePoint a esa documentación para buscar un ahorro significativo en el coste que implica almacenar todos esos ficheros. Pero no solamente eso, sino que además lo que buscamos es transformar toda esa documentación, todos esos informes, en datos que nosotros mañana podamos explotar, que podamos generar un índice con el resultado de la documentación que nos permita consumirlo sin acceder al propio documento, ahorrando porque accedemos menos al documento y por lo tanto podemos poner en marcha el ciclo de vida y porque también al no tener que acceder a la documentación podemos ser mucho más rápidos a la hora de tomar decisiones y de identificar cuál es el problema. ¿Vale? Entonces, en un contexto en el que los umbrales de SharePoint ya hayan sido superados o creamos que el límite está cerca, GADA nos ayuda a liberar todo ese coste que implica tener toda esa documentación ahí y poder trabajar solamente en SharePoint con la información que realmente necesitamos. En ambos casos, gestionamos el ciclo de vida. En el primer caso en Syntex es directamente desde SharePoint, en el caso de GADA lo hacemos con la parte de Blob Storage dentro de la arquitectura 100% en la nube que nos propone. Y en ambos casos realizamos una analítica con inteligencia artificial que nos permite aportar valor y generar valor a partir de toda la información que manejan nuestros documentos, ¿no? Poder sacar conclusiones, identificar personas y todo eso se hace con toda la inteligencia, todo el complemento de Azure Cognitive Services que nos ofrece, en este caso, en la nube de Microsoft. Esto no sería posible en ninguno de los dos escenarios si no estuviéramos trabajando con Azure OpenAI, si no trabajáramos por debajo con el servicio de Azure OpenAI. Desde que Microsoft se alió con OpenAI para ofrecernos la alta disponibilidad del servicio de inteligencia generativa de
generación de información, de análisis de documentos y generación de texto, no sería posible realizar ciertas operaciones que a día de hoy son bastante habituales y que son bastante rompedoras en un modelo de empresa que está enfocada a la apificación, ¿no? a la explotación del dato. Azure OpenAI ya forma parte, desde hace un tiempo, del catálogo de servicios cognitivos de Azure, que se complementa con los servicios avanzados de inteligencia artificial que nos permiten consumir documentación, generar modelos entrenados específicos para nuestro modelo de negocio y que por debajo, bueno, toda la tecnología de Syntex se apoya en este tipo de servicios, al igual que GADAI, que es lo que utiliza un poco para explotar la información y generar todo ese modelo estructurado. Pues David, claro, todo esto que nos has contado a priori parece un proceso muy controlado, que seguro que lo es, por supuesto, pero por experiencia sabemos que a menudo estos proyectos pues, son un reto para las compañías, sobre todo desde el punto de vista también de la seguridad de los datos. Entonces, contadnos qué medidas se implementan en Syntex y en GADAI para garantizar realmente la protección de la información que sea especialmente sensible o que sea confidencial durante todo el proceso. Vale. En realidad, GADA, en primer lugar, antes de pasar un poquito a, digamos, intentar hacer una especie de comparación, ¿no? o establecer referencias, GADA siempre vamos a hablar desde el escenario de la integración con SharePoint, ¿vale? Al final, GADA también se puede integrar con otros tantos servicios, entonces ahora vamos a verlo en este escenario. En el caso de Syntex, lo que tenemos es que todo el control de los documentos, yo no voy a poder acceder a ninguna información que no tenga, a la que no tenga acceso directamente porque tengo acceso al sitio, al documento, al subsitio, rompa permisos o no. O sea que Syntex está completamente alineado y gestiona los permisos heredándolos directamente de la gestión de SharePoint. Por lo que yo, toda la información que voy a consumir hace referencia a la documentación que yo puedo ver, a la información que yo tengo dentro de SharePoint. A su vez, como hemos dicho en la tercera pata, en la de administración, Syntex nos permite definir a qué tipo de servicios podemos acceder y qué información podemos, o qué subconjunto de información podemos manejar independientemente de los accesos que tengamos, siempre siendo más restrictiva, evidentemente, de lo que nos da el propio SharePoint. No vamos a poder romper nunca sus permisos. Y en el caso de que tengamos cualquier problema, en el caso de que podamos estar preocupados por cualquier tipo de pérdida de información, Syntex nos permite planificar tanto políticas de retención como sistemas de recuperación. En GADA sucede lo mismo, pero en el escenario de Azure. Nosotros trasladamos todo el ACL, el acceso, la lista de accesos de control, de nuestra infraestructura, por lo que en cualquier momento, cualquier documento que suba solo puede ser visto por el sistema y los permisos que se le hayan asignado cuando se sube. Maneja el ciclo de vida exactamente igual, porque al final se apoya en un blob storage y ese almacenamiento nos permite controlar en función de una serie de eventos dónde queremos que se almacene, en qué tipo de almacenamiento queremos que esté, para que siempre sea lo más óptimo en cuanto a rendimiento y consumo. Y también, apoyados por ese mismo blob storage y por el servicio de Cosmos DB, tenemos la capacidad de definir políticas de retención y también de trabajar en modelos de disaster recovery, tanto con blob storage como con la parte de la georreplicación de Cosmos DB, donde está todo el dato adicional. Por lo que, en cualquier caso, Microsoft, tanto en la nube como en 365, nos asegura una seguridad absoluta y una capacidad de recuperación prácticamente total. Pues por ir poniendo un poco, por ir cerrando este círculo que hemos arrancado y que la verdad que es que está pasando volando el tiempo, pensando sobre todo en las organizaciones que están interesadas en adoptar estas soluciones, sería ideal cerrar poniendo ejemplos concretos que ilustren resultados positivos que se pueden lograr con estas tecnologías en cuanto a resultados, en cuanto a ahorro, ese tipo de cosas. Tenemos ejemplos, ¿verdad que sí? Exacto, tenemos algunos casos para contaros, sobre todo lo interesante de poder entender o conocer distintos casos de uso con el cual pues, hemos llegado a solucionar algunos de estos puntos o varios de estos puntos de dolor que comentábamos al principio en las organizaciones, ¿no? Este es un ejemplo de Syntex que
que hemos implementado en una empresa de telecomunicaciones que buscaba mejorar la gestión documental basada en SharePoint, en su SharePoint específicamente para el área legal de la organización. Y aquí, pues, Syntex pues vino a facilitar la extracción automática de metadatos, permitiendo pues búsquedas mucho más específicas, con mucho más calidad, de forma tal que se pueda extraer la información al realizar estas búsquedas y que esa información pues pase a ser pues contenido que realmente se utilice de forma práctica en las organizaciones. Sí, este tipo de explotaciones funcionan muy bien en estos escenarios en los que tenemos documentos muy grandes donde realizar búsquedas, trabajar con ellos, implica un coste en horas bastante importante. Aquí es donde la inteligencia artificial nos va a aportar muchísimo valor, independientemente del escenario en el que queramos trabajar. Pues aquí tenemos una empresa del sector seguros que, pues en este caso, pues tenían un gestor documental en un sistema legacy y lo que han hecho, pues, buscar alternativas y decidieron, pues, con GADA migrar a la nube. Y de esta manera, pues resolver pues el tema que comentábamos al inicio de la descentralización de la información. En este caso, pues la han podido centralizar y utilizar a través de la interconectividad que comentábamos también hoy, de la integración que tiene GADA para nutrir de información al resto de los sistemas de los componentes y aplicaciones de la organización. Y de una forma muy práctica, porque a través de un front que con el DNI y el nombre permite realizar búsquedas de las pólizas. Pero al final también, en este caso, nosotros, como hemos comentado al principio, GADA tiene un acuerdo de interfaz, una API REST, y si bien estamos trabajando del escenario de SharePoint, no solamente SharePoint tiene por qué tener este problema. Podemos tener, lo comentaba muy bien al principio Mariela, silos de información desestructurada o desorganizada. Entonces, GADA, el objetivo no es solamente vincularse con SharePoint, como hemos visto al principio. GADA tiene como misión situarse en el centro de la organización y que cualquiera de los sistemas donde cualquiera de estos puntos de dolor pueda verse afectado, ¿no? Pueda ser parte de su problemática, pues conectarse a GADA y vincular o descargar toda la información ahí para ser capaz de aprovecharse de todas las virtudes que tiene el sistema a la nube. Más ejemplos. Pues aquí tenemos un ejemplo de una empresa del sector construcción, pero creo que este ejemplo tal vez, pues de este tenemos unos cuantos, otra empresa también en el sector de ingeniería, en el sector retail, de este hemos hecho varios. Es un caso, comentábamos, de extra file de SharePoint, de aumento exponencial de costes, y aquí pues GADA viene a resolver esto, pero aquí lo interesante de estos proyectos, que como comentaba Ido, que de integración con SharePoint, es que para el usuario finalmente, pues aquellos usuarios de que en el día a día están acostumbrados a trabajar con la estructura de SharePoint, de bibliotecas, de carpetas, para estos usuarios es muy fácil, pues porque conservan esa forma de trabajar y pueden ir definiendo y teniendo a disposición desde el mismo SharePoint aquellos documentos que están archivados como aquellos que están en estado colaborativo, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo que comentábamos antes, con una fácil conexión vía REST con la parte de SharePoint, se crean diferentes vínculos. El objetivo es que, si bien la experiencia no es exactamente la misma que trabajar directamente con SharePoint, evidentemente tiene ciertas limitaciones, ciertas variaciones, sí que se crea físicamente una referencia al documento para que en cualquier momento cualquier persona que trabaje con SharePoint en este escenario pueda seguir trabajando en el escenario colaborativo con los documentos con sus compañeros, pero pueda acceder a cualquiera de los documentos de GADA sin tener que salirse de la propia interfaz, de la propia experiencia del SharePoint. Y como nos vamos quedando sin tiempo, vamos a cerrar con un ejemplo que no está anonimizado, porque además es un caso de éxito público, que es la Autoridad Portuaria de Valencia,
En este caso, el punto de partida era que esta documentación histórica que tiene la Autoridad Portuaria de Valencia, que es un patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía, pues tiene que estar realmente accesible a toda la ciudadanía. Anteriormente a esta solución, pues un ciudadano que buscaba un documento estaban en versión papel, tenía que acercarse, apersonarse, tenía que pedir una autorización, mostrar su identificación, y de esta manera ahora está accesible a la información, a toda la ciudadanía, con unas capacidades de búsqueda impresionantes, avanzadas, incluso en multidioma, ¿no? La posibilidad de realizarlas en valenciano, en castellano o en inglés. Exacto, este es el escenario, lo que comentabas al principio, un escenario típico de cómo documentos manuscritos que en primera instancia no tendrían por qué tener una aportación de valor directa, se convierten en datos fuertemente estructurados y la inteligencia artificial nos permite reconocer palabras clave o nombres, localizaciones que nos permiten explotar esa información y, como bien comentaba Mariela, ya no solamente en el idioma original, sino poder traducirlo a diversos idiomas y dar accesibilidad a otras personas para que consuman dicha documentación de una forma muy, muy sencilla y pública. Pues, compañeros, no sé si queréis añadir alguna cosa más, pero si no, yo lo dejaría aquí. Hemos sido justitos, ¿eh? Sí, hemos ido ahí, hemos ido muy bien, porque habéis ajustado los tiempos perfectamente. Yo sé que, aunque ahora no hay preguntas, estoy segura de que más adelante, si estamos viendo este vídeo, este directo, más adelante le demos otra pensada, nos surgirán las preguntas. Así que yo les recuerdo a todo el mundo que toda esta información que nos han dado Mariela y David está en nuestra web, todo lo referido a GADA está en gadai.com. Ahora Nuria va a poner la URL en el chat. Y todo lo referido a Syntex pues está también en la web de Microsoft, en el apartado de Microsoft Syntex, que también vamos a dejar anotada en el chat la URL, pues si alguien necesita seguir investigando sobre esto, que sería lo más normal. Y también lo dejaremos después en YouTube cuando colguemos la grabación. De todas formas, pues bueno, esperemos que lo que os hemos contado hoy, los ejemplos que os hemos dado, os hayan inspirado de alguna forma en qué camino podéis seguir si queréis lograr una mayor eficiencia en el entorno de SharePoint, porque desde luego estas tecnologías de las que hemos hablado son dos ejemplos que están liderando este camino. Nos tenemos que despedir. Gracias, por supuesto, David y Mariela, por explicárnoslo todo tan requete bien. Muchas gracias. Y al resto también gracias de verdad por uniros a esta sesión y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. A cuidarse.